Si a la hora de hacer algún análisis de suelo, o si te han recomendado hacer algún análisis de suelo, o si te has preguntado qué cosas son las que que hay que tener en cuenta a la hora de realizar algún análisis de suelo, quizás este video te pueda llegar a interesar. ¿Por qué? Porque muchas veces se realizan los análisis de suelo y lamentablemente terminan encajonados en el archivo y no se tienen en cuenta luego a la hora después de llevar a cabo una recomendación de fertilización o si se hizo quizás por el día en algún momento por una idea de recuperación de suelo o de corrección de algún parámetro y después no se tuvo en cuenta o se encajonó porque se cambiaron los objetivos o se creía muy engorroso de llevar a cabo, lo que fuere, por el motivo que fuere. La idea de este video es entender un poco cuáles son, si se quiere, o qué es lo importante de mirar a la hora de realizar una corrección de... A ver, no nos vamos a ir muy a fondo en cuáles son los objetivos de una corrección de suelo, que los podemos hacer el día de mañana un video sobre ese punto, sino lo que me interesa ahora es abordar cuáles son los puntos a la hora o de qué manera abordar un análisis de suelo, digamos, o qué es lo que tenemos que ver para hacer un correcto análisis y después un correcto diagnóstico de ese análisis de suelo. Entonces, en ese sentido, si se quiere, hay dos divisiones o las llamo yo dos metodologías. Uno es si estamos queriendo hacer solamente un diagnóstico para un cultivo en particular, que es el que se va a venir en la rotación próxima en nuestro lote. Esa sería una forma o una visión. Y la otra es si nosotros estamos en un proceso o vamos a empezar un proceso de corrección o como les decía antes, de recuperación de algún lote en particular o campo en particular. Entonces ahí es como que la mirada cambia un poco y no es que el análisis en sí, los parámetros que vamos a pedir en sí vayan a ser diferentes, sino que lo que sí cambia un poco es la muestra de suelo. Tiene que ser, en este último punto, tiene que ser siempre en el mismo lugar. Si nosotros vamos a emprender una práctica a futuro de corrección de suelo, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el lugar o el sitio donde vamos a tomar la muestra la vamos a tener que referenciar, porque después los próximos análisis de suelo que vayamos a tomar, esas muestras van a tener que ser del mismo sitio de donde tomamos la primera muestra, porque si no vamos a incurrir en lo que se denomina un error de muestreo. Más allá de que el laboratorio no se equivoque o no haya un error en cómo el laboratorio analiza la muestra, nosotros mismos, que somos los que sacamos la muestra, nos podemos estar equivocando de dónde tomamos esa dicha muestra y por lo tanto le estemos llevando una muestra errónea al laboratorio. O quizás, si es el laboratorio, porque muchas veces te brindan ese servicio de ir a tomarte la muestra, nosotros no le decimos dónde la tiene que ir a tomar y bueno, por ende, el diagnóstico que vamos a estar haciendo sobre esa muestra
digamos, es errónea. Por más que, repito, por más que el laboratorio no esté haciendo un mal uso o un mal análisis, mejor dicho, sobre dicha muestra de tierra. Entonces, ese es un punto. Eh, Dejando ese punto de lado, nos metemos ya así de lleno en lo que es cuáles son los parámetros a analizar. Y acá muchas veces los parámetros más importantes, o que nosotros creemos que son los parámetros más importantes, no porque no lo sean, sino porque no siempre son a ver, ¿cómo decirlo? No siempre son los más indicadores de realmente la salud real de nuestro suelo. A ver si puedo explicar un poco este punto. A ver, nosotros cuando hacemos un análisis de suelo, cuando queremos saber cuánto fósforo agregar, cuánto nitrógeno agregar, cuánto azufre agregar, perdón, o si sabemos que en nuestra zona o en nuestro lote tenemos para llegar a un nivel X de rendimiento de maíz, tenemos que agregar, además de nitrógeno y fósforo y los nutrientes que ustedes quieran, sabemos que nos va a faltar algo de zinc y sabemos que nuestro suelo es flaco de zinc, entonces tenemos que agregarle tanto de zinc. Pero en realidad hay parámetros que debemos saber, como ser, en primer lugar, la materia orgánica. En segundo lugar, la capacidad de intercambio catiónico. En tercer lugar, y no por eso no menor, la conductividad eléctrica de nuestro suelo. El porcentaje de sodio de nuestro suelo, o sea, son todos parámetros que, que por ahí se los denomina, o me gusta a mí denominarlos parámetros ocultos, o poco o poco analizado. O sea, ¿por qué poco analizado? Porque, vuelvo a repetir, se busca siempre saber cuánto nitrógeno, cuánto fósforo y cuántos otros nutrientes hay en nuestro suelo para saber cuánto agregar. Con una simple ecuación o una simple suma matemática o resta matemática. Si tengo tanto, quiero llegar a tanto, me falta tanto. Y en realidad el suelo no es matemática, o sea, es biología. Y algo tan simple como eso, y a la vez tan complejo, requiere de saber realmente cómo funciona nuestro suelo. Y el suelo es un sistema vivo donde ocurren un montón de reacciones químicas que son efecto de organismos vivos que hace que pasen ciertas cuestiones, que haya más o menos de los nutrientes que nosotros necesitamos para los cultivos que nosotros queremos que produzcan más kilos de grano, obviamente. Entonces, ¿por qué les nombraba los otros parámetros que los llamo ocultos? Porque si nosotros tenemos, por decirles de alguna manera, más materia orgánica, puede que ocurra, dándose ciertas cuestiones ambientales, más mineralización, por lo tanto, más disponibilidad por ejemplo, de nitrógeno o de azufre. Pero si nosotros no tenemos el ambiente adecuado o la casa adecuada para ciertos microorganismos, esa mineralización no va a ocurrir. Si nosotros no tenemos el ambiente o la casa adecuada físicamente hablando, el agua no va a infiltrar, por lo tanto el oxígeno no va a estar disponible y por lo tanto no va a haber una
un ambiente adecuado para que se reproduzcan los microorganismos que nosotros queremos que pongan en disponibilidad más nitrógeno, más fósforo, más azufre. O sea, todas esas cuestiones que nosotros queremos que pasen no van a estar pasando, y por lo tanto pasa un fenómeno que suele ocurrir y que nosotros vemos a medida que pasan los años. Nosotros estamos viendo que eso pasa, que nosotros, para obtener el mismo rinde o el mismo estándar de rendimiento, cada vez tenemos que poner más kilos de fertilizantes que el que veníamos poniendo años atrás. ¿Y eso por qué está pasando? Por dos motivos, o por lo menos dos motivos. El primero es que el agregar más fertilizante, en cierta forma, está acidificando el medio en el cual los organismos que viven en el suelo no soportan esa acidificación, y por lo tanto hay cada vez menos organismos o microorganismos, mejor dicho, que son aquellos que, como les comentaba antes, mineralizan y ponen en disponibilidad los nutrientes que el cultivo demanda. Y por otro lado, al haber cada vez un medio más ácido, por lo tanto, esos mismos nutrientes están cada vez menos disponibles para que la planta los pueda tomar. Por lo tanto, externamente nosotros tenemos que cada vez agregarle más. Y en vez de ser un círculo virtuoso, es un círculo vicioso. Y va a llegar un punto en que, no, y creo que ya está llegando a ese punto en que vemos que esto debe cambiar la forma en la cual nosotros estamos produciendo. Me fui un poco de la rama en la cual quería mostrarle y hablarle del tema de los parámetros, pero viene bien para que entiendan del por qué es importante evaluar o ver cuáles son los parámetros más importantes a la hora de analizar o de, mejor dicho, de ver cuáles son los parámetros a los cuales entender o tener en cuenta. Si bien los parámetros son un montón, yo creo que lo que primero habría que ver es, bueno, primero el pH. El pH nos va a dar un pantallazo muy general de si, a grandes rasgos, de si nuestro suelo está sano o si tiene algún problema de fiebre. Me gusta decir que el pH es como decirte, me tomo la temperatura, agarro el termómetro, me tomo la temperatura y me dice si estoy en una temperatura ideal, óptima, o si tengo algunas líneas de fiebre. Si tengo algunas líneas de fiebre, me lo va a marcar el pH, pero no me va a decir el por qué tengo fiebre. Sé que tengo fiebre, pero o me puede dar un indicio de qué tengo. Bueno, en base a eso me voy a otros parámetros. Esos otros parámetros, ¿cuáles son? Pueden ser la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica me dice o me da idea de si ese suelo tiene sales. Para que ustedes se den una idea, todos los nutrientes están o la planta lo va a tomar en forma de sales, pero hay sales buenas y sales no tan buenas. Las sales buenas son aquellas sales con las cuales la planta se va a alimentar, por ejemplo, fosfato, sulfato, nitrato, y otras sales que no son tan buenas, por ejemplo, bicarbonato. Es una sal que no es deseada para la planta, ni tampoco para el suelo. Pero ¿qué pasa? La conductividad me va a indicar dentro de tal rango si ese suelo es
salino o no. Si pasa de tal rango, me está indicando que ese suelo eh, es salino. Si ya se pasa de ese rango y yo veo que además de tener un pH con fiebre, o sea, si ya ese suelo ya tiene fiebre y encima es salino, bueno, ya empiezo a mirar otro tipo de factores, como por ejemplo, empiezo a mirar el azufre. Si yo el azufre me da que además de tener un pH alto, además de ser un suelo salino y encima tiene pH alto, seguramente estoy en presencia, o una de las cosas que puede ser, seguramente puedo estar en presencia de un suelo que tiene incidencia de napa, por ejemplo. Y me voy después de mirar esas tres cosas, puedo irme a mirar, no sé, por ejemplo, en uno de los cuatro parámetros uno de los tantos, pero uno de los parámetros más importantes de las bases de intercambio catiónico, puedo ir a mirar el sodio. Si el sodio no está fuera de los rangos medianamente normales de cantidad de sodio de intercambio, bueno, puede ser que ese suelo no tenga un problema tan grave de estructura física hablando y sea un suelo solamente salino. Ya si ese sodio de intercambio catiónico es muy elevado y está ocupando muchos lugares que debería de ocupar el calcio, bueno, ya me encuentro en un suelo con características de poca estructura, seguramente poca materia orgánica. Ahí ya tengo que irme a mirar la cantidad de materia orgánica. Seguramente si yo conozco ese suelo y normalmente en ese suelo seguramente no puedo estar haciendo agricultura o me cuesta implantar un cultivo. ¿Por qué? Porque tiene poca penetración de las raíces, seguramente es un suelo mixto o ganadero. Entonces ya esa es la idea de cómo ver o cómo reflejar lo que yo veo versus lo que me muestra un análisis de suelo, o al revés, si yo leo un análisis de suelo, cómo puedo plasmarlo en lo que yo visualmente estoy viendo a campo, digamos. Después, todo lo demás, es decir, por eso empiezo al revés. Veo el pH, veo la conductividad, o veo el sodio, veo la conductividad, veo la cantidad de azufre, por ejemplo, y después me voy a los otros parámetros. ¿Cuáles son los otros parámetros? El nitrógeno, el fósforo, no sé, los micros, el boro, el zinc, si tiene cobalto, si tiene molibdeno. No todos los análisis de suelos te dan detalladamente todos los micros. A lo sumo de última hay que pedirlo. Che, quiero también cobalto, quiero también molibdeno, quiero hierro. Entonces, me parece interesante poder compartir con ustedes, es decir, qué cosas son importantes a la hora de poder entender cómo lidiar o cómo mirar un análisis de suelo y entender qué cosas son realmente importantes de entender a la hora de pedir un análisis de suelo, o qué cosas son importantes a la hora de leer un análisis de suelo realmente. Obviamente teniendo en cuenta cuál es mi objetivo. Si yo quiero solamente analizar, no sé, voy a hacer en la campaña que estamos ahora, si voy a hacer un trigo, o pensando en la campaña gruesa que viene, si voy a hacer un maíz, si voy a hacer una soja, si voy a hacer un girasol, quiero solamente para este cultivo en particular, o me voy a entramar en una corrección de suelo a largo plazo, bueno, situarse en el cultivo en que estoy. Sé que voy a sacar los análisis de suelo de este sitio, lo georreferencio, mando las muestras al laboratorio y sé que en base al diagnóstico que tenga, bueno, me van a decir que voy a necesitar, o me siento con mi ingeniero, voy a necesitar esta enmienda, y de acá en más el año que viene, o de acá a 8 meses o 6 meses, lo que fuere, pido de vuelta el análisis de suelo y comparo con el análisis de suelo anterior a ver si cómo viene, y en base a cómo viene, si sigo
con la misma dosis, la misma enmienda, o cambio, agrego, saco, repongo, de acuerdo a lo que vaya viendo justamente en los análisis de suelo.